metas, alcanzar metas. Y no abrumarnos tampoco, llenarnos de actividades sin poner a Dios en primer lugar. Así que nuestra prioridad debe ser la palabra de Dios en todo caso. Y hemos estado todo este año, pues, parte del año, viendo el libro de Corintios. Esta carta a los Corintios, pues es respuesta a muchas preguntas que la iglesia de Corinto tenía sobre varias cosas. Se puede decir que muchas cosas estaban pasando en la iglesia. Diría uno, problemas que tenía la iglesia, pero más bien era una iglesia creciente, una iglesia que estaba en cada etapa, estaba experimentando algo con respecto al mundo, con respecto a pensamiento, con respecto a filosofías. Y es interesante porque pues eso habla de la vida de crecimiento y cómo el apóstol fue dando palabra de Dios en cada uno de esos aspectos de la iglesia. Uno dice que tenía problemas porque los de Corintios parece que tuvieran mucho pecado, pero él los saludó al principio, ¿se acuerdan? Y les dijo que ellos habían creído en la palabra y que predicaban el evangelio, pero tenían algunas cosas que corregir, ¿no? El Señor siempre nos exhorta a corregir, porque vamos aprendiendo de la palabra y vamos poniendo en práctica lo que aprendemos, ¿verdad? Por eso debemos crecer en el conocimiento de las Escrituras, cada uno de nosotros. Y esa es una meta que deberíamos plantearnos cada año. ¿Cuánto he crecido en la palabra de Dios? ¿Cuánto he puesto en práctica de la palabra de Dios? Y a través de este tiempo que hemos visto cada aspecto de Corintios, pues se pueden notar por decirlo así, cinco áreas que el apóstol corrigió o dio palabra, que eso es lo importante. Él dio palabra, él dio doctrina. 5 aspectos. Pudieron notar en los primeros capítulos que había una división, un problema de división. ¿Por qué había división? Porque los hermanos pues estaban dándole o exaltando más a los líderes. De pronto en la congregación habían pasado muchos buenos líderes, Pedro, Apolos, el mismo Pablo, y cada grupo tomaba a uno de estos líderes y peleaba contra los otros porque yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y eso causó división en la iglesia. Y el apóstol Pablo les dice, miren, ¿por qué se enfocan en los líderes de esa manera? Si el enfoque que debemos tener es en Jesucristo. A Él es que debe ser predicado, Él es el que murió por nosotros, Él debe ser lo más importante de nuestra iglesia. No vean a los líderes y maestros más allá de lo que deben ver. Ellos son colaboradores junto con el Señor Jesucristo y han sido puestos para edificación de la iglesia. Esa fue la primera corrección que tuvo en los primeros capítulos. Luego hubo otro problema que se nota también en los siguientes versículos, que era con respecto a la inmoralidad sexual. Corintio era un lugar bastante difícil porque había mucho paganismo y en estos lugares había templos de todos los dioses, romanos y griegos. Y también en los templos se practicaba pues la adoración a estos dioses a través de la fornicación. Y ellos estaban preguntando pues sobre estas cosas. ¿Qué pasa sobre la sexualidad? Mejor no tenemos esposas, mejor no tenemos sexo. Tenían un problema porque estaban en un ambiente donde constantemente eran atacados sobre la
inmoralidad sexual. No es algo nuevo, ¿verdad? Porque hoy todavía está siendo atacado el cristiano sobre la inmoralidad sexual constantemente. Y la respuesta de Pablo a estas preguntas en cuanto a matrimonio, en cuanto a todo esto, fue que nuestro cuerpo no es nuestro. Nuestro cuerpo es del Señor. Él lo compró con su sangre. Así que nuestro cuerpo debe ser puesto es a servicio de Dios. Si no estábamos casados, o él decía, si usted no está casado, sirva a Dios. Si está casado, bueno, ya tiene un compromiso, pero sirva a Dios. Porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. No es para placer nuestro, sino fuimos comprados por precio, por sangre. Y Dios nos dio su Espíritu Santo para que pudiéramos servirle. Otra sección, otro problema que se pudiera notar también, la tercera sección, hablaba de comida. Parece que hablaba de comida, pero era de lo sacrificado a los ídolos. Y hubo, pues, de todo, ¿verdad? Mis derechos, los derechos, qué hago, qué no hago. Y Pablo terminó diciendo, bien, puede haber dos situaciones, pero cada situación, si usted va a comer o no va a comer, todo lo va a hacer por causa de la conciencia, por amor a los débiles en la fe. Usted no debe hacer nada que pueda causar que otro tropiece. Y eso no lo planteó solamente en lo que es la comida, sino en cualquier cosa que yo haga, coma, beba, haga lo que sea, debe ser conforme al amor y conforme a que no haga tropezar a nadie, que no haga pensar a nadie más allá de lo que debe pensar. Entonces, es actuar en amor y no ser de tropiezo a otros. Si una persona en ese tiempo pues me ofrecía una carne sacrificada a los ídolos y no me decía nada, dice Pablo, come, tranquilo. Pero si te dice que eso era sacrificado a los ídolos, no comas. Parece contrario, pero él dice, no, por la conciencia de la otra persona, para cuidar el corazón de la otra persona que es más débil en la fe, abstente entonces aún de beber, de tomar, de fiestar, de hacer lo que sea, abstente de hacerlo, por amor al perdido. Otra sección también, la cuarta sección, habla de las reuniones, la iglesia. Y hablamos de qué es lo más importante cuando nos reunimos como iglesia. ¿Qué debemos exaltar? Muchos en la iglesia tenían el problema de que su adoración era tal que, bueno, ellos eran el centro de atención. Como en ese entonces no había Biblia, entonces el Espíritu de Dios hablaba a través de las personas, pero había un desorden dentro de la iglesia. Unos comenzaban a hablar en otros idiomas, otros comenzaban a dar profecía y eso era un alboroto en la iglesia. Y Pablo dijo, no, nuestro Dios es un Dios de orden. Si vamos a hacer las cosas, las hacemos bien, porque nuestro propósito al reunirnos es glorificar a Dios. Que Dios sea exaltado, que la profecía sea para que el que entre aquí y escuche la palabra de Dios sea transformada su vida. Ese es el propósito por el cual nos reunimos, para exaltar otra vez el nombre de Dios. Y en el último caso, el último problema que se puede ver es la resurrección. Es el capítulo 15, habla de la resurrección. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero antes, veamos un resumen de lo que hizo Pablo. Un resumen de qué cosas estableció Pablo a través de la carta de los Corintios. En primer lugar, estableció la importancia de poner a Cristo el Señor en primer lugar. O sea, el que debe ser exaltado, nuestra iglesia tiene como propósito exaltar a Cristo. Es un no negociable de nosotros. Nosotros no estamos aquí ni nos reunimos para hacer otra cosa, sino exaltar a Dios y a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. No tenemos ningún otro propósito. No hay ninguna otra razón como iglesia, sino es esa, de exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Él estableció eso. En segundo lugar, estableció
la autoridad absoluta de la palabra. La autoridad absoluta de la palabra de Dios. La iglesia debe poner en alto la palabra, fomentar el estudio de la palabra. Es más, Dios estableció en la iglesia líderes, pero es para edificar el cuerpo de Cristo. Así que la palabra de Dios debe ser nuestra autoridad máxima. Muchos tomamos cosas del mundo y queremos interpretar la escritura o hacer de la escritura, pues acomodarla a lo que escuchamos del mundo, pero no. Al contrario, la palabra debe ser mi autoridad máxima o mis lentes que me voy a poner para ver el mundo y cumplir la palabra de Dios conforme a lo que la Biblia me está diciendo. Eso no es negociable, no es al contrario, el mundo me dice qué hacer, no. La Biblia me dice qué hacer, la palabra de Dios me dice cómo actuar. La tercera cosa es que estableció un absoluto dependencia a la sana doctrina. Y cuando hablamos de sana doctrina es que Pablo explicaba con los versículos del Antiguo Testamento lo que él citaba en el día de hoy. Pues si él estaba hablando, él citaba el Antiguo Testamento y daba relevancia a la palabra que hoy se estaba predicando. Cada versículo estaba explicado, basado en la doctrina del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento se confirma en el Nuevo Testamento. Así que la doctrina es algo importante. Y sabemos que la doctrina no es de hombres, sino es de Dios. En tercer lugar, también estableció la santidad, como vimos con lo de la inmoralidad sexual, la santidad personal del creyente, enseñándole a abandonar prácticas inmorales, claro está, de la época en ese entonces, pero hoy también. No es negociable la santidad del cristiano, no es negociable que nosotros estemos coqueteando con las cosas inmorales de este mundo. No podemos vivir sirviendo a Dios y estando fuera de su santidad, inmundos. Así que lo que respecta a matrimonio, relaciones entre hombres y mujeres, la Biblia nos define claramente todo lo que tiene que ver con este aspecto. Y nosotros debemos obedecer. Y por último, estableció el respeto entonces a la autoridad espiritual. Claro, él dijo que los líderes y maestros no eran más allá de ser personas servidoras de Dios, pero eran establecidos por Dios para guiar al pueblo de Dios. Así que la autoridad espiritual también es importante y no es negociable, porque para eso dejó pastores y maestros el Señor Jesucristo, para conducir a la congregación, para conducir a las ovejas que Él dejó. Eso fue lo que le dijo a Pedro cuando le habló y le dijo, ¿me amas, Pedro? Y él le dijo, apacienta mis corderos, alimenta mis rebaños, cuídalos. Esa es la función de un pastor. Ahora vamos a ver el capítulo 15. Vamos a leer, ya leímos del 1 al 11 y vimos el evangelio. Dice un evangelio que es predicado, un evangelio que él recibió y que es el evangelio que hemos transmitido y que hoy nosotros transmitimos. Si quieren saber de dónde conocemos cuál es el evangelio, ahí en estos versículos está. Es en lo que creemos, es nuestro fundamento, nuestra fe. Y ese es el evangelio el que nos habla de la resurrección. Y de pronto uno dirá, pero ¿cuál es el problema con la resurrección? Sí, había problemas de la resurrección, no de la resurrección de Jesucristo. En el capítulo 15, era que ellos estaban siendo afectados por las filosofías y las creencias de ese tiempo y decían que los muertos no resucitaban. Pues sabemos también que los saduceos decían que no había resurrección de los muertos. Así que dentro de la línea judía también había un grupo que decía que no había resurrección de los muertos. Pero aquí estamos hablando de la iglesia y dentro de la iglesia había algunos que decían no hay resurrección de los muertos.
Así que Pablo empieza a dar la confirmación de nuestra salvación a través del evangelio recibido. Y este es el evangelio, dice Pablo, este es el evangelio que recibí, dice en el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio, la buena nueva que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis. Es el evangelio el que nos ha dado motivación, el que nos da esa perseverancia en la palabra. Dice, por el cual asimismo, si retenéis de la palabra que os he predicado, es el evangelio, sois salvos. El evangelio confirma nuestra salvación. Pero ahora podemos ver que él va a dar cuál es el evangelio, qué es lo que él ha hablado. Dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él no ha hecho ningún cambio. Él dice, yo recibí este evangelio y este mismo evangelio es el que les he entregado a ustedes. No he alterado en nada lo que recibí. Qué bueno es eso, ¿verdad? Porque ese es nuestro trabajo. Lo que hemos recibido no lo alteramos, no hemos cambiado el evangelio. Y es un evangelio no simple. No es simple nuestro evangelio. Es de poder. Pero es sencillo, para que hasta un niño lo entienda. Es el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, ¿cuál es este evangelio que Él dio a la iglesia? Ese fue el evangelio que le enseñó a los de Corintios. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Cristo murió por nuestros pecados. El evangelio de salvación. Jesucristo nació. Estamos celebrando Navidad hace poco, ¿verdad? Pero también murió. Murió en una cruz. Y murió por mis pecados. Fue clavado en una cruz por mis pecados. Debo conocer ese evangelio. De pronto hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Murió en la cruz por mis pecados. Y hoy nos gozamos. Hoy somos delante de Dios justificados. Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada. No para tapar nuestros pecados, sino para lavar nuestros pecados. Y quitarnos toda maldad. Ahora podemos estar delante del Padre sin ningún problema. No hay ningún impedimento para que usted vaya a la presencia del Señor. Porque Jesús con su sangre lavó sus pecados. Dice la Escritura que clavó en la cruz todo, como quien dice, la factura de nuestros pecados. Toda esa factura que era millonaria, Él la clavó en la cruz. Y dijo, consumado es. La pagó. Por ti y por mí. Qué verdad más interesante. El Señor Jesucristo nos habla también de ir. Mateo 28 nos dice que vayamos y prediquemos este evangelio a toda criatura, ¿verdad? Vayamos hasta lo último de la tierra a predicar este evangelio. Y no debemos cambiarlo. El Señor Jesús murió. Dice así en el versículo 3, conforme a las Escrituras, versículo 4, y que fue sepultado. ¿Y qué significa que fue sepultado? Muchos dicen que Jesús no murió, que estaba vivo. Pero allí dice que fue sepultado. ¿Quién sepulta un vivo? Nadie. Así que Él murió. Muchos dicen que no. Muchos hablan falsedades sobre esto. Por ahí dice que fue sepultado. Ese es el evangelio, que Él murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Resucitó. Ahora hasta este momento uno diría, estamos bien con el evangelio. Jesucristo resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y él estaba citando el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Sí? Él estaba citando el Antiguo Testamento. Pero, de pronto hoy,
Si alguien le pregunta a usted, pruébame que Jesucristo resucitó, ¿qué le diría? De repente quedamos, ¿cómo le pruebo? Y usted le dice, no es por fe. No, no es por fe. ¿Saben? Este evangelio tiene toda la prueba, por decirlo así, científica, la prueba legal para decir que es un evangelio verdadero, que el juicio que cualquier escéptico pueda traer de esta escritura sea decir Jesús resucitó. Un escéptico, no estoy hablando de un creyente, un escéptico tiene que declarar Jesús resucitó por las pruebas que hay aquí. ¿De qué manera? ¿De qué manera nosotros podemos saber que esto es verdad? Que no es un cuento, que no es una historia, que no pasaron años después, porque por ejemplo las leyendas, ustedes saben que hay leyendas, nuestro Panamá tiene muchas leyendas. Pero esto no es una leyenda, esto tiene evidencia, prueba. Y Pablo en ese momento, ¿cuántos años quizás habrán pasado cuando la iglesia estaba construida? 20 años, más o menos 20 años. Y Pablo estaba diciendo, miren, Jesucristo resucitó al tercer día. ¿Y le apareció a quién? A Pedro, el que ustedes ven por ahí, a Pedro. Y a otros, a los 12, algunos están vivos. Dice que después le apareció a 500. Dice, de esos 500 que pueden consultar hoy, dice Pablo, algunos ya murieron, pero todavía hay unos vivos y pueden preguntarle porque ellos con sus propios ojos vieron a Jesús resucitado. ¿Pueden entender eso? Hay una prueba humana allí, una evidencia escrita de que Jesús resucitó realmente. Este escrito dice que hay evidencias irrefutables de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pablo, por último me apareció a mí. Él lo vio también. Él también tuvo ese encuentro camino a Damasco. Y eso no fue hace 20 años, según el tiempo de acá. Pudo haber sido a cuánto, a 6 años o a 3 años de haber muerto Jesucristo. Se le aparece a Pablo en el camino a Damasco. Y Pablo ha predicado eso por todo el libro de los Hechos. Predica y constantemente predica. A mí se me apareció el Señor Jesucristo, vivo, resucitado. ¿Es la resurrección para usted un evento importante para su vida? Tiene que serlo. Tiene que haber una motivación que nos cause la resurrección de Jesucristo. Por eso podemos vivir en victoria, porque Él resucitó. Le estaba tratando Pablo de decir a ellos, Jesucristo resucitó. Ahí están las evidencias claras, el evangelio de poder. Pero, pues, sigue hablando la palabra de Dios. La resurrección es la motivación para servir. Pero siguieron pasando, él sigue exponiendo. Dice, algunos de ustedes predican que Jesucristo resucitó, pero dicen que no hay resurrección de los muertos. ¿Tiene sentido eso? Dice Pablo. Y comienza a explicar, si no hay resurrección de los muertos, o sea, de nosotros, los creyentes, entonces Jesucristo no resucitó tampoco, pues. Y si Jesucristo no resucitó, ¿cómo es nuestro evangelio? Vano, significa que no tiene valor, que esto no tiene sentido, que estemos reunidos aquí si Jesucristo no resucitó y esto todo es una mentira, un engaño. Dice Pablo, mejor es que nos vayamos a beber y a comer porque estamos perdiendo el tiempo aquí, ¿verdad? Eso es lo que dice al final. Dice, ¿qué es esto? No puede ser, si Él no resucitó, todavía estamos en nuestros pecados. Pero no, dice Pablo, no, porque sí resucitó de entre los muertos. Vamos a leer el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. El primer resucitado es el Señor Jesucristo. Porque en cuanto a la muerte entró por un hombre, eso lo sabemos en Romanos 5:12, dice que la muerte entró por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán.
Pero aquí dice que la resurrección también pasó a todos los hombres. ¿Por quién? Por Jesucristo. Así que si la muerte entró por Adán, la resurrección entró por Jesucristo. Amén. Victoria, ya tenemos victoria. 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Estamos vivos por la resurrección. Si Jesús no resucita, estamos muertos. No hay vida, no hay razón. Dice allí más, pero cada uno en su debido orden. Porque de pronto ellos no entendían qué es esto, cómo que resucitar. ¿Ya resucitamos? No, todavía no hemos resucitado. Hay un orden, pero mientras estamos vivos, ¿qué está pasando? Hay la influencia del pecado, estamos luchando. Pero decían, pero resucitamos, es una esperanza. La resurrección es una esperanza. Y así que ahí dice en el versículo 23, ¿cuándo? Primero, Cristo. El primer resucitado, Cristo. Segundo, las primicias. Luego, los que son de Cristo. Y todo eso va a suceder ¿cuándo? Cuando Él venga, cuando Él regrese. La resurrección no es algo que no fue previsto. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo voy a venir por ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y vendré por ustedes para que estén conmigo para siempre. Así que el mismo Señor Jesucristo nos dijo que Él iba a regresar por nosotros. ¿Cómo iba a hacer eso? De pronto decía, bueno, mientras estemos vivos, Él va a regresar. Pero si nos morimos, nos quedamos. Pensaban los de Corintio. Nos quedamos. Y Pablo decía, no, va a haber un orden. Los que murieron en Cristo van a ser levantados primero. Hay un pasaje en la Biblia que nos habla de esto, de la esperanza, primera de Pedro, capítulo 1, ¿qué debe ser la resurrección para nosotros? Versículos 3 y 4 dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Tenemos una herencia en los cielos, algo que es para nosotros. ¿Qué será esa herencia? ¿Qué es lo que vamos a recibir? Pues los de Corinto decían, mira, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que vamos a recibir o a resucitar? ¿Qué pasa? ¿Vamos a adquirir de nuevo un cuerpo? Porque las palabras dicen así, ustedes serán levantados. Y ellos vieron personas que resucitaron, vieron a Lázaro, ¿verdad? Estaba Lázaro ya de 4 días, pero cuando salió ya no estaba así. ¿Cómo estaba Lázaro? Bien. Su carne fue restaurada. Estaba muerto y ya hedía, pero cuando sale de la tumba estaba bien. ¿Será que así volveremos? ¿Que eso es resurrección? Se la pregunta. No tienen ellos evidencia. El único que tienen evidencia es Jesús. Jesús es el primer resucitado. Pero ¿qué pasará con nosotros? Muchos dicen, bueno, y si ya después mi cuerpo no va a quedar nada, ¿qué va a quedar? Huesitos, nada. Polvo, se va a perder. ¿Dónde, cómo voy a resucitar? Qué interesante, ¿verdad? Pero eso les causaba un problema a ellos en su corazón. Y ellos estaban preguntando cómo es posible. Dice en el versículo 29, es un versículo que quiero tocar porque de pronto se dice muchas cosas de este versículo. Está un poco oscuro en un sentido, pero según lo que Pablo está diciendo, ¿qué es lo que él está tratando de mostrarnos? Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Y de pronto la gente comienza
a dar por la frase esa interpretaciones. Pero vamos a dejar la interpretación allí. Si seguimos leyendo, dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y entonces comienza a hablar Pablo en primera persona ahí, diciendo sobre él, con respecto a este pensamiento. ¿Por qué se bautizan por los muertos? Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día estoy muriendo, dice Pablo. Cada día morimos. Debería ser así, cada día morimos. Estamos muriendo cada día. Si como hombre batallé en Efesio contra fieras, ¿de qué me beneficia esto si los muertos no resucitan? Ahí es donde dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué le está diciendo Pablo? Estaba hablando de que ¿cuál es el sentido si los muertos no resucitan? ¿Cuál es el sentido de que vivamos vidas sacrificadas al Señor? Que soportemos luchas, pruebas, dice, contra fieras, contra peligros. ¿Qué no hizo Pablo? Wow, sobrevivió a naufragios, a palizas que le dieron, a cárcel y hasta la muerte. ¿Ve? Lo hizo todo hasta la muerte. Pablo murió, no es eterno. Él murió, pero él vivió una vida de sacrificios a Dios. Y él dice, ¿cómo yo puedo haber hecho todas esas cosas si los muertos no resucitan? Entonces, ¿cómo interpretamos el versículo anterior? ¿Se bautizará alguien aquí en nuestro bautisterio si los muertos no resucitan? Es lo mismo que sería vana esa fe. Si los muertos no resucitan, ¿para qué vamos a vivir una vida cristiana? Eso es lo que está diciendo, no tiene sentido. Porque ya han muerto muchos cristianos, se le está diciendo, y todavía se siguen bautizando gente para servir a Dios. No tiene sentido si no hay resurrección de los muertos. Si nos bautizamos es porque sabemos que vamos a resucitar. Porque es una esperanza, una promesa, una herencia espiritual que el Señor nos ha dado. Pero la pregunta, ¿verdad? ¿Qué cuerpo vamos a recibir? ¿Cómo es esto posible? Bueno, hay que morir primero. Hay que morir, dice el Señor. Dice Pablo en la palabra. Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y lo primero que hace es una ilustración de una planta. Sabemos todos que cuando tenemos semillitas, ¿verdad? De cualquier clase de semillita, la agarramos y la enterramos. Y todos sabemos, porque, bueno, no todos, pero todos sabemos prácticamente que cuando esa planta cae ahí, si no se pudre y muere, no pasa nada, ¿verdad? Una planta seca no hace nada. Una planta que usted tiene, un frijolito o lo que sea, usted lo tiene seco allí, eso no pasa nada. Tiene que morir, tiene que morir. Y dice Pablo, así es con nosotros, debemos morir, enterrados. Primero tenemos que ser muertos, y definitivamente que estábamos ya muertos en nuestro delito y pecado en lo espiritual, y hemos recibido vida a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él nos impartió vida. Así que Pablo dice, ¿con qué cuerpo sale la plantita? ¿Con qué cuerpo sale? ¿Con el mismo? ¿Sale? ¿La semillita sale igual? No. Dios le da un nuevo cuerpo a cada semilla. Un nuevo cuerpo. Mire qué sencillo. Usa las plantas para explicarnos que no podemos recibir el mismo cuerpo que fuimos enterrados. No lo vamos a recibir, nos van a dar un nuevo cuerpo. Pablo no se tomó el tiempo para decir cómo era ese cuerpo, ni las cualidades, ni qué hacía, ni nada de eso. Pero sí le está diciendo, es un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual. Y comienza allí, a partir del versículo 36, 37 en adelante, a decir sobre este cuerpo. Dice que hay diferentes tipos de carnes.
la de los animales, la de las aves, la de los peces. Dice que hay diferentes tipos de cuerpos, los celestiales y los cuerpos terrenales, los de nosotros. También dice que el sol, la luna, todo eso son diferentes cuerpos celestiales. Bueno, dice allí en el 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en algo que pues podremos considerar que este cuerpo no es tan aventajado, ¿verdad? Este cuerpo se está destruyendo cada día más. Por eso estamos muriendo cada día. Cada día todos vamos a terminar en un lugar. Eso sabemos, eso es seguro. Nada en este mundo va a evitar que terminemos en ese lugar. Este cuerpo está destinado a perecer, a destruirse. Porque eso fue lo que le dijo el Señor Dios a Adán. Si comes, ciertamente morirás. Y no le creyeron. Y ahora todos morimos, todos perecemos. Pero lo que sale después es algo glorioso. Dice allí desde el 42. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Algo que no se corrompe. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ya están viendo qué cualidades tiene este cuerpo. Incorrupción, poder, gloria. Y sigue allí, ¿verdad? Se siembra el cuerpo animal o cuerpo, resucitará cuerpo espiritual. Eso es lo que tenemos que saber. La resurrección no es igual, no es el mismo cuerpo, es otro cuerpo que vamos a recibir. Busquemos Romanos 8:13. Un cuerpo nuevo nos es prometido. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que hay vida cuando vivimos para el Señor, cuando entregamos nuestra vida para el Señor. Claro, no va a resucitar en este cuerpo especial y sobrenatural uno que no ha muerto en Cristo. Tenemos que estar claros en eso. Solo los que hayan creído son salvos. Solo los que hayan creído van a recibir esta herencia de gloria. Vamos a buscarlo en Efesios 1, versículo 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ese evangelio que explicó Pablo, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello del Espíritu Santo es una garantía de una promesa que va a venir, que es, las arras significa garantía de nuestra herencia, la herencia que habló Pedro también, una herencia incorruptible, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Un cuerpo celestial, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso. ¿Le gusta su cuerpo? Al mío sí, pero ¿le gusta su cuerpo? ¿Le gusta su cuerpo? De repente cuando ya esté más viejito ya no puede con su cuerpo, ¿verdad? Ya no quiere ese cuerpo. Usted va a recibir uno nuevo, uno poderoso, uno incorruptible, no se daña, no se cansa. Wow, esa es una herencia y un cuerpo que va a glorificar a Dios eternamente y para siempre. Leíamos esta mañana el Salmo 23 y al final que dice: y moraré en la casa del Señor por largos días, por siglos de siglos. Y serviré a mi Dios y alabaré su nombre. Amén. Victoria se llama eso, victoria. ¿Pero qué victoria? ¿Cuál es la victoria? La resurrección de Cristo nos da victoria. Usted debe estar contento hoy, porque da victoria. Volvamos a Corintios. Dice, leamos el versículo 51 y 58 al 58. Victoria, Él nos ha dado victoria. Hay un proceso que ocurrió.
Dice, he aquí os digo un misterio. Hay un misterio que deben saber para que no estén asustados. Tienen que morir, dice. Tienen que morir, todos tienen que ser sembrados. Pero dice, hay un misterio. Quiero darle un misterio, algo escondido para ustedes. Dice, no todos moriremos. ¡Oh, qué bueno! No todos moriremos, dice allí. Dormiremos, dice la palabra, ¿verdad? Pero sabemos que dormir también es como morir. A veces nos vamos a dormir y algunos no amanecen. No vuelven a despertar. Es así mismo el término dormir. No todos dormiremos, no todos vamos a morir. Como él estaba diciendo, los que mueren, amén. Ya sabemos dónde están, ¿verdad? Están en la presencia del Señor, esperando el día del Señor. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, que en un abrir y cerrar de ojo, ¿cómo? ¿Qué tan rápido es un abrir y cerrar de ojo? Tan rápido así, una transformación instantánea. En ese instante, en un abrir y cerrar de ojo, usted va a morir y va a despertar así. ¿Vieron que la velocidad? Los que mueren, bueno, están allá y se deteriora el cuerpo. Pero los que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojo, seremos transformados en ese nuevo cuerpo. Glorioso, poderoso, incorruptible. Amén, sin pecado. Eso es lo que más me gusta, sin pecado. Ahora vamos a ver por qué sin pecado. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, dice el versículo 53 y 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué sucedió con ese enemigo, ese nuestro gran enemigo, ese enemigo que Satanás nos imputó? Todos morimos, pero dice allí que cuando todos estemos vestidos de incorrupción, cuando tengamos ese cuerpo glorioso, la muerte que va a ser, no es nada para nosotros, porque Él venció la muerte en la cruz del Calvario. Amén, por Él, por su resurrección, Él venció a la muerte y por ende nosotros también tendremos vida y vida en abundancia. Amén. Dice que ya la muerte no va a dar más. Y Pablo está citando el Antiguo Testamento otra vez. Está citando las Escrituras otra vez. Y termina diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte tiene un aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Saben dónde está el aguijón de la muerte? El Señor Jesús, el Señor Dios lo dijo allá. Si comen de eso morirán. Dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga de desobedecer a Dios es la muerte. Si usted desobedece a Dios, si está en desobediencia, si es un hijo de desobediencia, usted está muerto, está en sus delitos y pecados. Solo la sangre de Jesucristo lo puede sacar de esa condición. Solo el Señor Jesús le puede ayudar. Más nadie, ni la iglesia, ni nadie puede hacer eso. Solo Jesús. El Salvador. Para eso Él vino, para eso Él murió, para morir por sus pecados. Solo toca a usted creer, solo le toca a usted tomar esa decisión de vivir para Él y servirle. Esto no está solo aquí, cuando ya esto corruptible se vista de corrupción, incorrupción. Muchos dicen eso del rapto y esas cosas, eso no lo creo. Vamos a 1 Tesalonicenses. Ya vieron las palabras aquí. Cuando eso suceda, quiere decir que hubo victoria. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Eso va a pasar un día.
Los hijos de Dios esperan el siguiente evento importante para nosotros. La final trompeta va a sonar. Y ese día, van a hacer la lista, ¿verdad? Van a comenzar a llamarlo uno por uno. Y todos los hijos de Dios vendrán a su presencia. Versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los que murieron sin Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los primeros, los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, de Jesús, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Gloria a todos los que ya han partido. Nos veremos allá en el cielo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La resurrección. ¿Quiere experimentar esto? Esa espera que tenemos los cristianos es nuestra espera. Somos más que vencedores. Podemos vivir vidas victoriosas porque Él ya hizo su parte. El Señor nos anima a crecer. Dice en los últimos versículos 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Servimos a Dios. Somos liberados o somos libres de pecado, de la influencia del pecado, de la influencia de Satanás. Usted es libre. Él le hizo libre. Pero ¿qué estamos haciendo con esa libertad? Pablo estaba diciendo, miren, nunca hagan cosas contrarias a la palabra de Dios. Sirvan a Dios. No hagan que un débil en la fe caiga. Sean luz. Vivan para su Dios, para aquel que resucitó. Piensen por un momento en aquellos primeros cristianos. Y ellos son evidencia también de una resurrección. ¿Quién estaría dispuesto a dar su vida y morir en una matadera de esta que tenían los romanos por alguien que no resucitó? Ellos vivieron y fueron firmes y constantes en su fe. Y no importó ni aún la muerte, ni la muerte los separó del amor que tenían a su Señor, a aquel que había muerto por ellos y aquel que había resucitado para darles esperanza a cada uno. Hoy se está viviendo días difíciles, no es fácil. Bueno, nunca ha sido fácil. Predicar el evangelio nunca ha sido fácil. Pero ¿qué estoy dispuesto hoy a dar? Sabiendo que, viva o muera, el Señor ya me ha dado todo, una herencia que no puedo perder. ¿De qué me escudo? ¿De qué me guardo? ¿De qué me cuido? No me pertenezco. Nuestra vida no es nuestra. ¿Por qué la guardamos de que seamos dañados? ¿Por qué la guardamos de que nos digan cosas feas o que nos rechacen? Él ya nos dio victoria. Así que podemos vivir con esa victoria todos los días. Ayer en el seminario nos contaban cómo podemos ser creativos en tener relaciones con otras personas y ganarlas para el Señor. A veces pasamos por la vida y vamos en los afanes. Pero contaba una hermana
que tomaba su tiempo para hablarle a la muchacha de la gasolinera y entablar una relación. De pronto yo me imagino, yo nunca voy a la misma gasolinera, pero ella se tomó el lugar, porque dice que la gasolinera queda enfrente de su casa, dice que va a ese lugar siempre y conversa con esa muchacha y conversa con esa muchacha. Y está creando una relación. Ella está tomando su tiempo para hacer esa relación. Está tomando su tiempo para llevar el evangelio a esa persona, para ganarla para el Señor. Pero a veces el mundo nos tiene tan llevado de la mano que no vemos oportunidades por ningún lado, pero debemos vivir en victoria. Si somos soldados del Señor, si somos los victoriosos del Señor, las oportunidades están a montón delante de nosotros. Y no se crean el cuento, Satanás no quiere engañar. La gente quiere saber de Jesús. La gente quiere conocer a alguien que le amó y que dio su vida por él. La gente necesita saber ese mensaje. Ahí están los que Dios ya tiene preparados para escuchar el evangelio, pero falta la parte nuestra. Dice que con esto nos debemos animar para vivir en victoria, no en derrota. No quejándonos todos los días de todos los problemas que están alrededor nuestro, los problemas del mundo. Los pobres van a estar ahí todos los días. Las maldades van a estar ahí. Nosotros tenemos que tener una visión de predicar lo que nos dijo: vayan y prediquen el evangelio de todas las formas posibles. Hagan relaciones, hablen mientras van, mientras viven, mientras van al trabajo. Compartan de Cristo, tomen lugar. Su familia necesita de Cristo, sus amigos necesitan de Cristo, los vecinos necesitan de Cristo, el que está por allí, que usted lo ve siempre, necesita de Cristo. Pero tenemos que tomar la decisión de vivir en victoria, de proclamar a ese Dios victorioso y de tomarnos el tiempo. Es como de repente final de año siempre hacemos con que vamos a hacer ejercicio el próximo año, ¿verdad? Eso es lo que decimos: sí, este año voy a hacer ejercicio, voy a rebajar y toda la cosa, pero no lo metemos en nuestra agenda. Hasta que usted no lo meta en la agenda o haga algo que lo obligue, entonces no lo hace. Hasta que le dé una enfermedad que usted diga: tengo que rebajar, entonces ahí que comienza a tomar decisiones. Pero no es así, no debemos hacerlo así con el evangelio. Jesús nos ha dado victoria para que salgamos y prediquemos con valor el evangelio. Pablo dijo: ¿por qué sufro todas estas penalidades? Por amor a los perdidos. Debemos tener pasión. Y este año queremos empezar con oración por los perdidos. Haga su lista de 10, vaya haciéndolo. No tiene todavía el manualito de la Operación Andrés. No importa, eso no es lo importante. Usted vaya haciendo su lista, porque cuando usted se reúna con un amigo, ore con él por esas personas. Por lo menos comprométase a ganar a alguien para Cristo en este año. A alguien que usted dedicó tiempo para ganarlo para Cristo. Hagamos esto para el Señor. Eso es lo que Él nos ha pedido en este año. Bueno, nos ha pedido eso todo el tiempo, pero en este año empecemos a tomarle tiempo. Este es el último capítulo de Corintios y cerramos con él en victoria. Y no son correcciones, es ánimo a la iglesia de que podemos vivir en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por todo este tiempo que hemos estudiado la carta de los Corintios. Yo siempre he dicho que esta carta se parece mucho a Panamá, con todos sus puertos y con todos sus negocios. Te pido en el nombre de Jesús que, tal como aquellos primeros cristianos estaban confundidos y enredados con las cosas del mundo, que tu palabra hoy sea para nosotros de victoria, Señor. Sea una palabra de ánimo para no fallar, y que nada de lo que nosotros hagamos, Señor, lo podamos ver como algo en vano. Todo lo que hacemos, todo el servicio, todo, tú nos dices que tendrá una recompensa, y una recompensa eterna.
Padre, ayúdanos a tener un pensamiento de ganar a Panamá para Cristo, al mundo para Cristo, que nuestra iglesia se una, que tengamos esa comunión, esa misión conjunta de servir a Dios, unidos, sin temor, con valor, predicar el evangelio, tener nuestras mentes y nuestro corazón enfocados a tu palabra. Te alabamos, Señor, te damos las gracias. Gracias por esta iglesia que tú nos has dado. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Todas las bendiciones, el dinero, todo, Señor, lo que tú nos has provisto para hacer tu obra en Panamá y en el mundo. Sigue bendiciéndonos, Señor. Para el próximo año queremos servirte más, Señor. Queremos estar más comprometidos. Queremos crecer más en tu obra cada uno. Involucrarnos más en los ministerios, Señor, o crear nuevos ministerios para alcanzar a los perdidos, Señor. No queremos quedarnos quietos. Queremos ocupar nuestras vidas en tu reino. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás trayendo a nuestra iglesia. Gracias por los que están en otras